En el blog de hoy nos vamos de viaje a UK, específicamente a un par de ciudades del Reino Unido, Londres y Birmingham. Después de mostrarte cada ciudad, compartiré contigo los materiales de arte que compré allí y los probaremos juntos. Este video no está patrocinado. Yo compré todos los materiales de arte que te voy a mostrar y también te voy a dar mi más sincera opinión de cada uno de ellos. Hola y te doy la bienvenida a mi canal Laura Hernández Art. Empezamos el viaje en Birmingham. Esta es la segunda ciudad más grande de Inglaterra luego de Londres. Yo he tenido la oportunidad de visitarla un par de veces y siento que es una ciudad encantadora. En mi experiencia, la gente es muy amable, muy diversa y el ambiente en general es relajado y tiene buen rollo. En esta oportunidad fui al Museo y Galería de Arte de Birmingham. Las obras y exposiciones allí son bastante diversas, desde bellas artes y cerámica, pasando por historia natural y arqueología, y terminando en la historia local e industrial. En mi caso, la exposición que me emocionó ver, que no pude grabar, fue una exposición sobre un local de copas llamado The Key Club. Allí se presentaron músicos como Daft Punk, David Bowie, Run DMC y Blur. La exposición mostraba vídeos y fotos de la época. Después del museo estuve paseando por el centro de Birmingham. Allí encontré una mezcla interesante de estilos arquitectónicos. Luego fui al barrio Digbeth, que es uno de mis favoritos en Birmingham y que está justo al lado del centro, pero tiene una estética más industrial. En esta área se encuentran apartamentos, empresas, fábricas y bares. Y creo que allí se siente el espíritu manufacturero que tiene Birmingham. Los canales de Birmingham son muy famosos, porque hay muchos más que en Venecia. Creo que normalmente no te puedes bañar en los canales, pero puedes caminar y sentarte junto a ellos. El ambiente alrededor de un cuerpo de agua siempre es bastante relajante. Caminando por allí encontré un Legoland al que no pude entrar. Pero allí me encantó ver esta figura gigante de una jirafa hecha con Legos. Por cierto, desarmar esta jirafa era imposible. Creo que las piezas estaban unidas con pegamento. También vi varios de estos botes en los canales. Y la verdad me pregunto si yo podría vivir en un bote de estos, aunque la verdad que no lo creo. Yo no me imagino cómo sería estar ahí durante una tormenta, por ejemplo. En mi opinión, las únicas ventajas de vivir en un bote serían tener patitos como vecinos y poder viajar todo el tiempo. Luego conocí el puente de Black Sabbath. Para quienes no lo conocen, Black Sabbath es una banda de Birmingham que es reconocida por ser pioneros del rock heavy metal. Es una coincidencia que a Birmingham se le reconozca por esta banda de metal y también por crear metal, el material. Esta es una de las razones por las cuales la llaman el taller del mundo. Por último, les muestro una de las tiendas de arte donde compré mis materiales. Se llama Casa Art y está ubicada en el centro de la ciudad. Allí compré materiales de la marca de la tienda que además son más económicos. Como les comentaba, los primeros materiales que veremos son de la tienda Casa Art de Birmingham. Casa Art es una franquicia inglesa que vende materiales de arte. La primera tienda fue fundada en 1982 en Londres. Ellos venden productos de todas las marcas, pero también ofrecen productos de su propia marca de la tienda.
Por ejemplo, este set de acuarelas que les muestro. Se trata de una pintura extra fina y de máxima durabilidad. Son 5 tubos de 10 mililitros cada uno. Además, esta caja me viene súper bien para guardar más cosas. El siguiente producto que compré fue este papel de acuarela. Es un producto bastante rústico debido a que está hecho a mano. Las páginas tienen diferentes texturas y tonalidades. El papel fue hecho en el sur de India con trapo de algodón reciclado. Dicen que está hecho para tinta, acuarela y todos los medios en general. Pero en mi caso creo que lo usaré con acuarela, sobre todo por la textura que tiene. Y hablando de textura, el último artículo que compré fue este bloc de papel de acuarela. Yo siempre estoy en la búsqueda de papel de acuarela con poca textura o liso. Normalmente el papel de acuarela liso se prensa en caliente. Y de acuerdo a esta descripción dice no prensado en frío, lo que me confundió. Y aún no sé lo que significa. Luego de esta introducción es hora de probar estos 3 productos. En mi opinión, este set tiene una combinación apropiada de colores que se combinan bien entre sí. Trae los 3 colores primarios, un color secundario y el color gris que puede ayudar a cambiar el tono de los otros colores. Puse un poquito de acuarela de cada color en este plato y debo decir que lo que serví aquí lo terminé de usar hace unos días. Este papel es de 300 gramos por metro cuadrado y es libre de ácido, pero no indica que está hecho de algodón. Yo creo que estas son mis primeras y no únicas acuarelas profesionales que tengo. La verdad se trata de una pintura muy pigmentada, transparente y granulada. Siento que es un gran set para empezar y es bastante económico. Si no me equivoco, esta caja costó alrededor de 6 libras. Mientras que la caja de 12 tubos supera las 50 libras. Me encantó ver los resultados que dan estas acuarelas cuando mezclas los colores. El papel que trae el bloc sinceramente no es mi favorito. No solo por la textura, pero por la dureza del papel. Siento que puedo encontrar este papel en otras marcas por un precio más bajo. Mientras que el papel que está hecho a mano es bastante absorbente y suave. Se nota que es de alta calidad, cosa que me impresiona por el precio que pagué. No lo mostré en el vídeo, pero también visité una tienda llamada TK Maxx. Esta es una franquicia americana que vende toda clase de productos y ellos ofrecen una sección de materiales de arte. Normalmente esta sección ofrece productos rebajados y además de buenas marcas. Por ejemplo, estos marcadores de la marca Montmartre, que de acuerdo a la caja son marcadores de alcohol profesionales de doble punta. Este set lo probé en una libreta de Royal Talents y por lo que veo los colores son bastante brillantes. También en Birmingham visité la tienda Paulan, o en español Toda una Libra. Aquí se les conoce como Deals. Los materiales que compré allí no los había probado antes. Adquirí un set de lápices acuarelables de la marca Daler-Rowney y una caja de pasteles al óleo con colores fluorescentes también de la marca Daler-Rowney. Ambos productos llevan la etiqueta Simply o Simple en inglés, que de acuerdo a la marca son materiales para principiantes. Para probar los lápices acuarelables hice todas las combinaciones posibles con todos los lápices. Por ello verás colores repetidos con tonalidades distintas. Sinceramente estos lápices superaron mis expectativas. Yo no tengo buenas experiencias con los lápices acuarelables, pero estos colores me encantaron. Son muy pigmentados, no dejan trazos de lápiz en el papel y aunque la cámara no le hace justicia, al combinar los lápices aparecen unos colores súper lindos. Al igual que las acuarelas que les mostré, esta combinación de colores es perfecta y muy práctica. Es un set perfecto para viajes.
Con respecto a los pasteles al óleo, la verdad no tengo mucha experiencia previa con este material. Estos específicamente se sienten como crayones para niños, pero con una cera más suave. Los restos que deja son un fastidio y no supe qué hacer con ellos, así que intenté difuminarlos. Este no es un material opaco, es más bien como transparente, pero como les decía antes, son materiales para principiantes. Olvidémonos de los materiales de arte por un momento y volvamos a viajar. Esta vez estamos en Londres, la capital de Inglaterra. Esta fue la primera vez que visitaba el centro de la ciudad. La verdad no siento que esta parte de la ciudad sea amigable para visitar o para vivir. Siento que todo es demasiado lejos. El puente de la Torre es bastante imponente y pasear por él es bastante inspirador. La vista de la ciudad es increíble. De allí caminé cerca de la Plaza Trafalgar, lo que desbloqueó esta memoria de la tarjeta de Monopolio. También estuve en Piccadilly Circus, que es un trozo de Londres que aparece en un montón de series y películas. Siento que la vida en Londres es un poco apresurada. No sé si es una ciudad donde me gustaría vivir. Y también encontré bastante extraño que en los parques de la ciudad hay lápidas antiguas. No sé, es un poco creepy en mi opinión. En Londres solo visité una tienda de arte que se llama Jacksons. Jacksons es una franquicia inglesa especializada en materiales de arte. Tienen pocas tiendas, pero su página web distribuye de forma internacional. Allí compré este lápiz marca Blackwing. Normalmente cada caja de estos lápices es muy cara, por lo que me vino muy bien comprar solo una unidad. Compré esta tinta blanca opaca de Winsor & Newton. Y también compré este borrador endeble que, por cierto, recomiendo en el vídeo que te dejo en la parte superior. Por último, y a diferencia del blog de CasArt que les mostré antes, este blog sí está impreso en caliente, por lo que tiene textura lisa. Y al igual que el otro blog, es de 300 gramos y libre de ácido. Para probar el papel, usé las acuarelas que les mostré antes de CasArt. Probé todos los colores del set, incluidas las combinaciones que hice. No sé si hice algo distinto, pero creo que los colores se ven más lavados aquí. La tinta blanca de Winsor & Newton me encantó. Es bastante opaca y funciona muy bien en el papel artesanal de CasArt que les mostré antes. Para hacer esta prueba no usé el pincel adecuado, pero me dio una idea de cómo funciona el producto. Finalmente probé el lápiz Blackwing. Supuestamente estos son lápices con el grafito más suave y oscuro. Según la marca, al poder presionar suavemente el papel, puedes duplicar tu velocidad de trazo. En mi opinión, creo que es un lápiz normal, que se vende como de alta gama. Te recomiendo que si quieres probarlo, lo compres por unidad, ya que una caja con 12 lápices cuesta alrededor de 30 euros. Te doy las gracias por acompañarme en este vlog a UK. No olvides dejarme tus comentarios debajo del vídeo y nos vemos en la próxima. Hola, soy yo de nuevo. Se me olvidó pedirte un favor. Si te gustó el vídeo, haz clic en me gusta. Y si aún no te has suscrito, te dejo aquí arriba un link para que te suscribas al canal. Y si ya te suscribiste, puedes ver otro vídeo aquí en este lado. Así que bueno, nos vemos pronto y muchas gracias por tu apoyo y por llegar hasta aquí.